Bueno, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien. Ya comenzamos eh, la, la última parte de la materia, la última parte del curso de cartas del apóstol Pablo. Recuerdan ustedes más o menos, siempre me gusta saber, vieron como en los shopping, en los malls, que está ese mapa gigante que dice, usted está aquí, a mí me sirve para ubicarme dónde estamos, ¿no? Ver el mapa general y ver dónde estamos parados, como ver el tablero de un juego de mesa, para darnos una idea de cuánto recorrido tenemos desde la casilla que decía salida y estamos mucho más cerca de la casilla de llegada que de la casilla de salida. Em, Esperemos que no sea como el juego de la Oca, vieron que llegabas a la última casilla y tenías que retroceder, esperemos que no. Eh, pero bueno, ahí vamos. Recuerden ustedes que el curso está planteado en 8 clases y de las 8 clases, las dos primeras son una introducción a Pablo, tanto a su historia como al corpus paulino, a Pablo como personaje histórico y por otro lado Pablo como escritor. La segunda parte y la más larga de la materia son pues un panorama a las 13 cartas que forman parte del Corpus Paulino, distinguiendo el grupo, este Corpus Paulino en dos partes o tres. Entonces las 4 clases del medio, dos se las dedicamos a las cartas llamadas auténticas, este grupo de 7 cartas de Pablo que todos los autores consideran como indudablemente paulinas. Y la clase 5 y 6, que fueron las dos últimas que tuvimos, estuvieron dedicadas a las llamadas cartas deuteropaulinas. Dedicamos una clase a Efesios, Colosenses y algo de la segunda a los tesalonicenses, y la clase pasada nos dedicamos a las cartas pastorales. Ahí estamos. Y entonces hoy comenzamos el último fragmento de cómo está organizada la materia. Y en este último fragmento vamos a tener la clase de hoy y la clase del próximo jueves, en el que hoy vamos a hacer como una especie de síntesis de los estudios paulinos podríamos decir, los últimos 70 años, aunque posiblemente, bueno, en realidad vamos a partir de bastante más atrás, pero sobre todo cómo evolucionaron los estudios paulinos en los últimos 70 años más o menos, y dejaremos una clase especial que será la última para hablar de un tema específico y que tendrán ahí la lectura correspondiente. Eh, ¿Alzás esos dos libros? Estoy hablando de mi esposa. El verde y el rojo de al lado. No, más a la izquierda. Sí, sí. Ahí, no. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Más a la izquierda, a la izquierda. Ahí. Ese, el verde, esos dos, justo esos dos. Muy bien. Este es el libro que les propuse que leyeran para hoy. Es esta colección que se llama ¿Qué se sabe de? Una colección que publica la editorial Verbo Divino ya hace 15 años, más o menos. Que la dirige el amigo Carlos Gil, que para nosotros ya es un amigo de la casa, y además de dirigir la colección, él es el autor de este tomo que se llama ¿Qué se sabe de Pablo en el naciente cristianismo? Hay, como les dije, otros tomos, hay uno sobre los rollos de muertos, sobre la vida cotidiana de los primeros cristianos, sobre las mujeres en los orígenes del cristianismo. Bueno, hay distintos tomos que hacen como una especie de, son libros de divulgación, pero que hacen como una especie de puesta en lo que se llama un estado de la cuestión, ¿sí? De cómo están los estudios sobre una temática determinada al momento de que se publicara el libro, en realidad, porque este libro ya tiene 10 años y bueno, han evolucionado y se han desarrollado más los estudios sobre Pablo. Yo le subí, está en el campus, está en la plataforma, está este libro en PDF para descargar, ustedes lo habrán visto ya. Y me gustaría, en realidad de este libro, les propuse la lectura del capítulo número 1, que se llama Cómo leer a Pablo hoy, que hace una especie justamente de síntesis de las distintas perspectivas de estudios paulinos
en los últimos años. ¿Cómo les ha ido con la lectura, los que pudieron leer el texto? ¿Cuáles les parece que son las principales aportes o las líneas principales que menciona el autor allí en el texto? A ver quién se anima a romper el hielo. A mí me parece importante, lo que me pareció muy bueno es, por un lado, sí, una aproximación muy a vuelo de pájaro de lo que ha sido la historia en la comprensión de Pablo y su, entre comillas, teología o su mensaje. Este, Abordando un poco lo que han sido las fortalezas de cada una de esas aproximaciones, pero también en qué se quedaron cortos sus debilidades. Ujú, Y me pareció interesante los desafíos que él plantea al momento de ponernos nosotros a acercarnos, elegir una postura reconociendo cuáles son las limitaciones que tiene y además asumiendo y reconociendo que no somos neutrales. Miramos desde un lugar, incluso ahí en cierto momento le plantea, no es lo mismo leerlo desde el escritorio de un académico que desde el que está metido en un conflicto o en una comunidad que tiene que soportar determinadas miradas que son, digamos, discriminadoras o que generan ciertas diferencias en cuanto a el lugar y el espacio, en particular por ahí hacer dentro de la iglesia, pero no solo ahí, ¿no? Eso me pareció bien, muy, muy bueno. bien, bien. Es como una puesta al día, como vos decís, de manera muy panorámica, ¿no? En un capítulo intenta hacer una especie de síntesis de la teología paulina. Yo les había dicho que en este manual que él editó, que él publicó el año pasado, de Escritos Paulinos, el capítulo uno se lo dedica a este mismo tema, eh, que para mí iniciar una materia sobre escritos paulinos con esta temática es complejo, porque primero es importante que uno tenga un panorama de las cartas paulinas para después poder pensar en, primero, si es posible hacer una teología, ¿no? Cuando, bueno, durante varios años allá en el seminario bautista dictaba una materia que era se llamaba Teología del Nuevo Testamento, y obviamente que una de las unidades es la teología de Pablo, ¿no? Y de hecho la teología bíblica como disciplina, epistemológicamente, está como en crisis, no sé si decirlo de esa manera, pero por lo menos hay como una especie de repensar a qué nos referimos cuando hablamos de teología bíblica. Sobre todo para no terminar haciendo una teología sistemática o una teología dogmática rellenada con versículos bíblicos. Y entonces en la unidad sobre Pablo, la pregunta válida que se hacen muchos especialistas en Pablo es si realmente se puede hablar de una teología de Pablo. ¿Es posible hablar de hecho ustedes van a encontrar, de hecho en el programa van a encontrar algunos libros que se llaman así, Teología de San Pablo, Teología de Pablo o Teología Paulina? Pero ¿cómo se aborda ese tema? ¿Qué se hace? ¿Se agarran las 13 cartas de Pablo? Se agarran, ya primero ahí el autor que sea tiene que tomar una decisión. Tomamos 13, tomamos 7 para hacer teología de Pablo. La segunda decisión es, supongamos que tomamos las 7 llamadas 7 cartas auténticas. ¿Cómo hacemos una teología de Pablo? ¿Le ponemos un temario a Pablo, cual libro de teología dogmática o teología sistemática? ¿No? Por ejemplo, Dios Padre, Cristología, Neumatología, Eclesiología, Escatología, y todos los logía, antropología y todos los temas que ustedes quieran, y a partir de ahí vamos buscando versiculitos en las cartas de Pablo para tratar de decir, bueno, esto es lo que Pablo pensaba sobre el hombre, es lo que Pablo pensaba sobre la salvación, es lo que Pablo pensaba sobre Dios Padre, es lo que Pablo pensaba sobre Cristo, partiendo de la dificultad que lo que tenemos en definitiva son cartas, que son, las cartas son, bueno, todos los textos lo son, pero las cartas especialmente son textos ocasionales, es decir, que responden a situaciones muy específicas.
responden directamente a una situación. ¿Sería justo que alguien tome 13 emails que yo escribí a 13 congregaciones distintas, o a 5 o a 7 congregaciones distintas, o 7 mails que escribí, y a partir de ahí pueda publicar un libro que se llama La teología de fulano de tal? ¿Qué es lo que pensaba? Bueno, sería medio caprichoso, ¿no? Hay una Plantearlo. forzosidad para a eso. Es un poco, claro, es un poco tendencioso tal vez, ¿no? O limitado. Eh, un autor italiano, bueno, que ustedes lo han leído, Giuseppe Barbaglio, tiene un libro que se llama Teología de San Pablo, y él en definitiva lo que hace es hacer una teología de cada una de las 7 cartas auténticas. Y entonces lo que él plantea es, en el libro te encontrás casi como una especie de cuáles son los puntos principales de cada una de las 7 cartas. Bueno, es curioso, no sé si, o sea, por lo menos rompe la manera clásica de hacer teología de Pablo. La cuestión acá es tratar de, no sé si reconstruir, primero, cómo era el pensamiento de Pablo, si es que podemos hacerlo, o por lo menos lo que llegó a nosotros del pensamiento de Pablo, que me parece que es un poco más honesto plantearlo de esa manera, lo que nos llegó del pensamiento, porque no podemos saber el pensamiento de Pablo, lo que nos llegó del pensamiento de Pablo a través de algunas de sus cartas. Y en segundo lugar, cómo se ha interpretado eso sobre la historia. Porque si hay un autor que fue interpretado y reinterpretado y malinterpretado, ha sido, entre otros, nuestro buen amigo Pablo de Tarso. Desde tiempos, ya desde los comienzos del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el mismo Nuevo Testamento ya tenemos interpretaciones de Pablo? Ujú. Incluso más allá de lo que nosotros llamamos el corpus paulino, de las deuteropaulinas y de las cartas pastorales. Supongamos que ya pasamos esa estación, pero los otros libros de lo que forman parte de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento también interpretan de una u otra manera a Pablo. El caso más clásico o más común es el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos tenemos un texto narrativo, principalmente, a pesar de que hay muchos discursos, en los que se propone una interpretación de la figura y del mensaje de Pablo. Lo mismo va a pasar con la segunda carta de Pedro, lo mismo va a pasar con el Evangelio de Mateo. Hay interpretaciones de Pablo. Después tenemos autores cristianos de los primeros siglos, siglo II, siglo III, que también proponen interpretaciones de Pablo. Autores ortodoxos, los llamados padres apostólicos, y autores heterodoxos, de los autores de los que hoy llamamos los libros, la literatura paulina apócrifa. Ahora, pasando esa estación, también hay muchos teólogos de los primeros siglos del cristianismo que fueron grandes lectores de Pablo. Un ejemplo de lo que propone Carlos Giles, Tertuliano, pero tal vez el más importante, segunda mitad del siglo IV, principio del siglo V, fue San Agustín. San Agustín, gran lector de Pablo, y que de hecho en sus confesiones adjudica a la lectura o al conocimiento de un fragmento de la Carta de los Romanos su experiencia de conversión, según lo que él mismo cuenta, que él se convierte a partir de escuchar la lectura de un texto de la Carta de los Romanos. De ahí uno podría hacer un recorrido, una ruta distinta de cómo se ha interpretado a Pablo, pero tal vez nosotros en esta facultad de Ciencias de la Religión, en el marco de una licenciatura en teología, una facultad que es parte de una universidad confesional, metodista, protestante, no podemos desconocer a quién fue una de las figuras más importantes del protestantismo, que ha basado su teología en una interpretación muy importante de las cartas de Pablo, como fue el monje agustino Martín Lutero. Martín Lutero, que ha influido muchísimo en la teología protestante posterior, en la teología en la que nos formamos
todos los otros, más directamente, menos directamente, con más influencia, con menos influencia, pero todos de alguna manera tenemos una influencia de la manera en la que Lutero interpretó a Pablo en su época. Eh, la mayoría de los textos que aprendíamos de memoria o que aprendimos de memoria, muchos de los textos que recordamos del Nuevo Testamento, muchas veces son de cartas de Pablo. Versículos que memorizamos, que repetimos, que los conocemos, son versículos de la carta, de cartas paulinas. Y hay un fragmento de una obra de Lutero, acá en el libro de Carlos Gil, que me parece interesante mencionar, que está ahí en la, bueno, en la página no sé, en la página del PDF no sé, pero en la página impresa son las páginas 16 y 17. Dice Lutero en uno de sus textos, Lutero, siglo XVI, ¿sí? Época de la Reforma. Me sentí acuciado por un deseo extraño de conocer a Pablo en la carta a los romanos. Mi dificultad estribaba entonces no en la entraña, sino en una sola palabra que se halla en el capítulo primero. La justicia de Dios está revelada en él, dice Lutero. Odiaba la expresión justicia divina, que siempre había aceptado siguiendo el uso y la costumbre de todos los doctores, en un sentido filosófico de la llamada justicia formal y activa, en virtud de la cual Dios es justo y castiga a los pecadores e injustos. A pesar de que mi vida monacal era irreprochable, me sentía pecador ante Dios, con la conciencia más turbada y mis satisfacciones resultaban incapaces para conferirme la paz. No lo amaba, sino que cada vez aborrecía más al Dios justo, castigador de pecadores. Contra este Dios me indignaba, alimentando en secreto, si no una blasfemia, sí al menos una violenta murmuración. Hasta que al fin, por piedad divina, y tras meditar noche y día, percibí la concatenación de los dos pasajes. La justicia de Dios se revela en él, conforme está escrito, el justo vive de la fe. Comencé a darme cuenta de que la justicia de Dios no es otra que aquella por la cual el justo vive el don de Dios, es decir, de la fe, y que el significado de la frase era el siguiente: por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, o sea, la justicia pasiva, en virtud de la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, conforme está escrito, el justo vive de la fe. Me sentí entonces un hombre renacido y vi que se me habían franqueado las compuertas del paraíso. La escritura entera se me apareció con cara nueva. Esto lo cita Carlos Gil de la obra de Lutero en el texto este de Pablo en el naciente cristianismo. Para entender la teología, la interpretación que Lutero hace de Pablo, hay que tener claro la situación del cristianismo, de la cristiandad en el siglo XVI. Situación que evidentemente, no habría que aclararlo, pero evidentemente no era la misma que la del siglo I en el lugar donde Pablo había escrito la carta a los romanos. La lectura que Lutero hace de Pablo, especialmente de ciertos pasajes, aparentemente le permiten acceder a la comprensión de la gracia de Dios, pero sobre todo establecer, dice, un principio básico, que la gracia de Dios es primera. Primero, la gracia es gratuita y las acciones buenas vienen después de esa gracia recibida como consecuencia de ella y nunca como una condición para ganarla. Esta aparentemente es, en síntesis, la interpretación de la teología de Pablo que hace Lutero, lo que llamamos la perspectiva paulina tradicional desde el punto de vista protestante. ¿Cuál es la dificultad de entender a Pablo en esos parámetros? Bueno, múltiples. Porque si leemos con atención algunas de las propuestas que hacía Lutero en el siglo XVI, Lutero proyecta en la situación religiosa de Pablo y su época la situación religiosa de la época de Lutero.
Lutero proyecta su situación como si fuera la situación de Pablo en el siglo I, como que Pablo estaba en una búsqueda de conocer la gracia de Dios que no la conocía, de buscar la justicia de Dios que no la creía, que no la conocía, que él entendía que su salvación venía por obras, que era salvo por obras, entendiendo que Pablo era quien había dicho eso antes de conocerla. Y en realidad eso es la experiencia de Lutero. Posiblemente en muchos pasajes de los textos de Lutero, Lutero está proyectando en la experiencia paulina cosas que él había experimentado en su lucha con el catolicismo romano de su época en el siglo XVI y de la lucha que tiene Lutero en ese contexto. Con a ver, Lutero parece proponer que Pablo entiende que hay una contradicción entre obras y fe, que hay una contradicción entre la gracia o el Evangelio y la Torá. Interpretación que posiblemente hace Lutero de la ley entendida como las obras demandadas por ciertos sectores del catolicismo del siglo XVI versus la gracia que proclama Lutero en su contexto. Pero esa no es la situación, van a decir los autores que vienen a revisar la teología tradicional de Lutero, no era la propuesta original de Pablo. Primero porque Pablo era judío y no dejó de ser judío. Ser seguidor de Jesús en el contexto de Pablo no implicaba dejar de ser judío. Esto es lo que podríamos llamar las perspectivas tradicionales o las perspectivas luteranas, la manera de interpretar a Pablo desde una perspectiva protestante o luterana, que comienza obviamente en el siglo XVI y se perdura hasta bien entrado el siglo XX en sectores de teología protestante. Eh, Muchos autores y teólogos de la llamada escuela de Tübingen, de Tubinga, en Alemania, siguen esa línea interpretativa. En esa interpretación, la lectura o la interpretación que se hace del judaísmo se presenta al judaísmo como una religión inferior y el cristianismo como una religión superadora del judaísmo. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Con las consecuencias que eso podía llegar a generar en la manera de ver el judaísmo en la Alemania de primera mitad del siglo XX. Entender el judaísmo como una religión inferior que viene a ser completada, que viene a ser superada por la propuesta del cristianismo. Y que de alguna manera, va a decir Carlos Gil, en ese trasfondo oscuro que supuestamente esta teología protestante ve en la manera de leer a Pablo, destaca la idea paulina como algo absolutamente novedoso en su época. Parece como que Pablo está fuera del judaísmo de su época en esa perspectiva. Ese es el problema fundamental, dice Carlos Gil, de esta perspectiva tradicional o luterana. Entendía que el judaísmo era una religión equivocada, limitada, inferior. Eso llevó a que en la segunda mitad del siglo XX, ya pasada por supuesto la Segunda Guerra Mundial y ya en otro contexto evidentemente de la teología, década del 70, empiezan a surgir algunos nombres también dentro del protestantismo que intentan interpretar a Pablo en el contexto de su judaísmo. El primer autor o el primer referente es Ed Parrish Sanders, E.P. Sanders, que escribió una obra que lamentablemente no está traducida al español, sí al inglés, sí, perdón, está escrita en inglés, sí al italiano, por ejemplo, u otros idiomas,
que se llamó Pablo y el judaísmo palestinense. Pablo y el judaísmo palestinense, década del 70 del siglo XX. La propuesta de estos autores, hablé de Sanders, otro referente de la época es James Dunn, D-U-N-N, Dunn, James Dunn, fallecido hace unos pocos años. Y el otro referente es N.T. Wright, una obra que la tradujo Clie al español, que se conoce como El verdadero pensamiento de Pablo, o como se llamaba en inglés, como se llama en inglés, lo que Pablo verdaderamente dijo, o lo que realmente dijo Pablo. Estos son tres referentes de esta corriente que se llamó, que sale de la perspectiva tradicional, y esa corriente se la conoció como la nueva perspectiva paulina. La nueva perspectiva paulina va a poner en duda o va a, mejor dicho, no parte de algo negativo, parte de algo positivo. Dice a Pablo, para entenderlo hay que entenderlo en su época. Quitarnos, si es posible, los lentes del siglo XVI, superar el conflicto de la reforma del siglo XVI e ir al siglo I y tratar de ver a Pablo como un referente del judaísmo de su época. ¿Y cómo era el judaísmo de la época de Pablo? Por eso estos autores recurren a mucha de la literatura judía contemporánea al siglo I, o sea, del siglo I. Literatura judía, no judía cristiana, sino judía. ¿Cómo era? Esto llevó a un mayor conocimiento, un mayor y un mejor conocimiento del judaísmo del siglo I. ¿Cómo era el judaísmo del siglo I? Y lo que van a decir estos autores, Sanders entre ellos, es que el judaísmo se entiende mejor como una religión basada en la alianza, en el pacto y no en la ley. El centro de la religión judía no era la Torá, no era la ley, sino la alianza. Por supuesto, no es que la Torá, la ley, no existía, tenía un rol, pero el centro gravitatorio de la teología judía del siglo I, dice Sanders, era el concepto de pacto, el concepto de alianza. En este concepto, alianza, pacto, es un concepto en el que Dios es quien toma la iniciativa por misericordia y por gracia. Ese es el tipo de judaísmo que Pablo conoce en su época. Estamos muy acostumbrados a decir, cuando Pablo discute con los judíos, difícilmente en su época Pablo se pone a discutir con los judíos per se, como si fueran un solo grupo. En las cartas de Pablo, como vimos, Pablo está discutiendo con otros seguidores de Jesús de origen judío, que interpretan a Jesús, a su persona y a su obra de una manera particular con la que Pablo no está de acuerdo. Pero eso no es lo mismo que decir que Pablo se enfrenta a los judíos. ¿Me explico la diferencia? Es decir, este grupo de seguidores de Jesús también es un grupo de judíos porque a mediados del siglo I, el judaísmo era un fenómeno religioso como siempre lo fue, un fenómeno absolutamente plural, un fenómeno en el que podía haber distintos grupos con distintas corrientes. Y vos podías ser judío y ser al mismo tiempo, ser un judío que entendía que Jesús de Nazaret era el Mesías. Esta idea de que Pablo es una especie de creador del cristianismo puede ser peligrosa, como que hay algo totalmente disruptivo en la propuesta de Pablo. ¿Hay una novedad? Evidentemente hay una novedad. No es que no hay novedad y que Pablo va a decir más de lo mismo. Hay una novedad. Pero tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que Pablo propone algo totalmente disruptivo y que rompe con el judaísmo. Sino, por ejemplo, ¿qué hacemos con la carta a los romanos? Sobre todo los capítulos 9, 10 y 11, tal vez la postura más conciliadora de Pablo en función con el rol de Israel en la salvación, por decirlo de manera sintetizada. Por lo tanto, Sanders lo que va a decir es que el Dios que predicaban, que proclamaban, en el que creían los judíos, no era un Dios, no era el Dios que
había conocido Lutero, o por lo menos lo que él dice en sus obras. Un Dios que se basaba fundamentalmente en lo que las personas hacían y que castigaba a aquel que... No, no, esa era la construcción religiosa que Lutero había hecho en el siglo XVI. En el judaísmo de la época del siglo primero, el judaísmo tenía una concepción de Dios basada en la alianza, y la alianza o el pacto siempre es iniciado por Dios, por gracia y por misericordia de Dios. Dios hizo con su pueblo una alianza por iniciativa propia. Es decir, Israel entiende lo que es la gracia, entiende lo que es la misericordia. Dios, el Dios que conoce a Israel, es un Dios misericordioso. En ese contexto, la Torá va a tener un rol importante, evidentemente. El cumplimiento de la Torá para un judío va a ser la respuesta agradecida, la respuesta en adoración a Dios por esa gracia. Y lo que le permitían vivir conforme a lo que establecía la Torá no era ganar su salvación, sino mantenerse dentro de los parámetros del pacto o de la alianza que Dios había propuesto para con su pueblo. Y como evidentemente nadie es perfecto, las transgresiones a esa alianza estaban contempladas. Es decir, en ese pacto ya estaba previsto que los hombres no iban a poder cumplir con todo lo prescrito por la alianza. Por lo tanto, Dios ya había preestablecido en su ley cuáles eran las cosas que había que hacer en caso de que los hombres no cumpliesen con esas prescripciones. Y ahí entendemos el sistema sacrificial. El sistema sacrificial en la Biblia hebrea está puesto como una propuesta divina para poder suplantar o corregir o no corregir, redimir las faltas cometidas y las transgresiones a ese pacto. La ley los mantenía en la alianza. La ley lo mantiene en la alianza, y en caso de que se quiebrante la alianza, para eso están los sacrificios. Por lo menos mientras el templo está en pie, ¿no? Evidentemente, la destrucción del templo en el año 70 trajo en el judaísmo, claro, una necesidad de repensar cómo se entiende el sistema sacrificial, lo que hacemos ahora que no tenemos templo. Eh, y esta idea de que el pueblo de Israel era una especie de monolito en el que no había ningún tipo de apertura al mundo gentil, también es un error. Pensar que el judaísmo era un pueblo encerrado en sí mismo y que no tenía apertura a otras naciones, o que no pensaba que otras naciones podían conocer esa misericordia de Dios, también es un error. ¿Cuántos textos en el Antiguo Testamento hablan de que todas las naciones vendrán a adorar al Dios de Israel? Las naciones están dentro del horizonte salvífico del Dios de Israel. Sin ir más lejos, podemos pensar en algunos de los últimos libros de la Biblia hebrea, como por ejemplo el libro de Ruth, como por ejemplo el libro de Jonás, que hablan explícitamente de la apertura. Ruth, la moabita, que en el texto se la presenta como una antecedente de ni más ni menos que el mítico rey David, y por otro lado el libro de Jonás, que de manera narrativa cuenta la necesidad de, hoy entre comillas lo digo, hacer misión, de ir a alcanzar a los pueblos tan paganos como así, los ninivitas del antiguo imperio asirio. Bueno, en esa línea se mueve en líneas generales estoy diciendo, ¿no? Esta llamada nueva perspectiva paulina, que marcó profundamente los estudios paulinos de década del 70, década del 80, década del 90. Y estos son los referentes que he mencionado. Tanto Dan como Sanders primero, Dan y N.T. Wright. En las últimas décadas, la tercera corriente que viene ganando importancia, viene ganando fuerza, es la llamada nueva perspectiva radical, así la llamaba o la llamaban algunos autores. Ahora se la trata de llamar de otra manera, como para distinguirla de la nueva perspectiva paulina. Ahora hablan de los estudios de Pablo en el judaísmo.
a lo que se llamaba en la época en que Carlos Gil escribió este libro, lo que se llamaba la nueva perspectiva radical. Son una serie de autores, la mayoría de ellos provenientes del judaísmo, autores judíos, que leen a Pablo y lo interpretan a Pablo desde una perspectiva judía. No todos son judíos, estos autores, pero sí varios de ellos. La obra de dos de estas autoras están traducidas en español. Una es la de Paula Fredriksen, editada por Sígueme, que se llama Pablo el Judío, y creo que el subtítulo es Apóstol de los Paganos. Una propuesta interesante que intenta leer y bien argumentada, más allá de que te convenza o no, bien argumentada, una manera de entender a Pablo justamente como un judío de su época, que profundizan un poco más la perspectiva ya mencionada. Y la otra es, que es una perspectiva un poco más radicalizada que la de Fredriksen, es Pamela Eisenbaum, en este libro que publicó Verbo Divino hace unos años, que se llama Pablo no fue cristiano. Un título bastante provocador, evidentemente, o por lo menos que llama la atención. Y el subtítulo es El mensaje original de un apóstol mal entendido. Pamela Eisenbaum, editado por Verbo Divino. Esta corriente, llamada Nueva Perspectiva Radical o Pablo en el judaísmo, lo que intenta es quitar a la teología paulina y sobre todo a los teólogos que leen a Pablo, quitarle prejuicios, quitarle precomprensiones y tratar de leer a Pablo cada vez más con el telón de fondo del judaísmo de su época. Pero van un pueblo más, o unos cuantos pueblos más adelante. Lo que esta propuesta sostiene es que Pablo no propone una... que Pablo no entiende la obra de Cristo como una propuesta salvífica para todas las personas, sino que en la propuesta paulina habría mm, dos propuestas en realidad. Una de ellas, el plan salvífico o la propuesta salvífica para Israel, que ya estaba vigente y que se mantiene vigente y que Cristo no viene a modificar, pero que la obra de Cristo es la propuesta salvífica para el pueblo no judío. Eh, Como dijo David al principio, todas estas propuestas tienen pros y tienen contras, ¿no? ¿Cuáles son los pros de esta propuesta, me parece a mí? Justamente lo que intentan es, primero, es quitarle, porque, a ver, el terreno de los estudios paulinos ha sido un terreno complejo en la historia del cristianismo. La figura de Pablo siempre ha sido, o muchas veces lamentablemente ha sido utilizada por distintas corrientes. eh, y, por ejemplo, los sectores antijudíos del siglo XX o de la primera mitad del siglo XX han utilizado a Pablo muchas veces como argumento, lamentablemente. Eh, por lo tanto, este tipo de propuestas vienen a tratar de bajarle un poco la espuma a esta cosa tan conflictiva y de choque que muchas veces fue o es la teología. El problema es que con esa intención de tratar de limar eh, asperezas o tratar de minimizar las diferencias, justamente cuando vos minimizas las diferencias, lo que terminás haciendo es quitarle originalidad a la propuesta. Me parece que ahí es donde esta posición queda un poco floja. Floja en el sentido de que le quitan novedad a la propuesta paulina y que es muy difícil de sostener desde ciertos textos de la Carta a los Romanos, por ejemplo, u otras, es muy difícil sostener que para Pablo la obra de Cristo no es una obra cuyo destinatario era todos
y no solamente los gentiles, sino que también el pueblo de Israel o los judíos, o como querramos llamarle, eh, eran destinatarios de esa obra, de esa propuesta salvífica. Eh, pero bueno, ahí están. La propuesta es válida, como todas, tienen sus pros y sus contras, incluso también las de la perspectiva anterior. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Hay, hay una escritora que se llama Karen Armstrong, que es una escritora de religión comparada, inclusive recibió premios, boga mucho por lo que es el ecumenismo. Dice que es el Pablo es el personaje más incomprendido, porque se le atribuyen determinadas formas de expresiones que nunca ha dicho y otras se las malinterpreta de una manera terrible. Simplemente da un ejemplo de que si Pablo hubiese visto a los papas ocupando el lugar de los emperadores del Imperio Romano, ahí ya estableciendo una idea que no tiene nada que ver con el pensamiento paulino. Mm, bien, bien. Y Sí, Pablo, sí, también sí, Carlos. en eso que decía, bueno, un poco David, Abel y lo que comentabas vos de lo que nos llega, ¿no? Y ya entendemos desde este lado del estudio que hacemos del Corpus Paulino, pero creo que cómo separar el Pablo de Hechos, ¿no? Que está fuertemente ligado en la cultura evangélica, ¿no? El que más peso tiene, el que más fuerza tiene es el Pablo de los Hechos. Mm, Ahí también sí, tenemos una dificultad, porque ¿qué nos llega? Bueno, está bueno la observación que haces, esto que porque decía también, que dice el texto que decía David, ¿no? Leerlo desde los ámbitos académicos o leerlo desde la casa. Y bueno, en la casa, en el estudio bíblico en la semana en las iglesias, nos acercamos más al Pablo de los Hechos, porque es el misionero, es el que estudió con Gamaliel, es bueno, todas esas cosas que tienen un peso importante en la tradición. sin duda, sin duda, y además, claro, esa imagen que tenemos de Pablo y que pesa tanto justamente por ser un texto narrativo, eh, no deja de responder a la época en la que ese libro se escribió. El libro de los Hechos, posiblemente estamos hablando de comienzo del siglo segundo, y un autor, evidentemente, con una simpatía, por lo menos, por el mundo romano. Eh, con lo cual, y en donde ya la separación entre la corriente de seguidores de Jesús y los judíos ya está bastante más avanzada para cuando el libro de los Hechos se escribe. No así con el Pablo histórico, evidentemente, de la década del 50. Pero al comienzo del siglo segundo ya la cosa está bastante más avanzada, bastante más separados los caminos, y ahí sí, el autor de hecho nos muestra a Pablo debatiendo en las sinagogas con los judíos. Eh, Está muy buena la observación, Carlos, gracias. Causante de todos los disturbios eran los judíos, ¿no? Exacto, exactamente. Un caso prototipo que lo mencionamos creo que en la primera clase, cuando Pablo cuenta en la segunda carta a los Corintios cómo huye de el rey Aretas, este rey de los funcionarios del rey Aretas, está huyendo de ellos, que lo descuelgan de una ventana con por un canasto. Cuando el libro de los Hechos tiene que contar la misma anécdota, lo que lo están persiguiendo son los judíos, no son los del rey Aretas, ¿no? Hay evidentemente una interpretación. Sí, David. David y después Patricia. Sí, a mí, pensando en lo que decía Carlos, me parece que uno de los elementos fundamentales es lo que hagamos nosotros, ¿no? Porque es cierto, esta visión de escuela dominical, digamos, es muy difícil romperla, pero también nosotros que nos estamos formando,
estamos formando comunidades. Desde el lugar que ocupemos, están los que lo ocupan desde el rol pastoral, pero también los que de algún tipo de liderazgo. Entonces, por ejemplo, Carlos comentaba, bueno, los estudios bíblicos generan, está bien, pero nosotros podemos abordarlo desde otro lugar, ofreciendo estas nuevas perspectivas. El problema es cuando nosotros, a pesar de ver todo esto, seguimos repitiendo lo que aprendimos en la escuela dominical. Mm, Entonces vos ahí, y que te encontrás muchas veces con esas situaciones, ¿no? Es decir, en los distintos temas, no solo en lo paulino, a lo largo de todo lo que hemos visto, seguimos con esa imagen de, bueno, lo que a mí me enseñaron fue esto y eso es la verdad, y por más que ahora yo me encuentre con que la situación es otra, no importa, sigo aferrado a eso y repito lo mismo. claro. Entonces, ahí yo creo que hay una función en donde nosotros tenemos que quebrar con esta visión muy, eh, no sé, no quiero usar un término que resulte peyorativo, pero con una visión, si querés, para utilizar una imagen de Pablo, en donde seguimos con la leche espiritual, ¿no? Y de decidirnos de una vez por todas a consumir la carne, ¿no? En el sentido este paulino, ¿no? Es decir, Sí. bueno, hay avances que se han dado, los tenemos que incorporar para poder transmitirlo y empezar a generar comunidades en donde estas cosas no sean cuestiones, uy, qué terrible, sino que es lo que se está viendo al día de hoy. Mm. Perdón, me extendí un poquito. No, no, está muy bien. Gracias, David. Patricia. Sí, yo creo que en realidad hemos aprendido, es una opinión personal, Sí, sí. la mitad de la historia, porque la otra mitad de la historia la tienen los judíos. Entonces creo que es necesario entrar por ese lado, leer por ese lado, para ver cómo ellos, como judíos, recepcionaban a Pablo. Mm, Nosotros tenemos una recepción como cristianos. Entonces creo que ahí, en esta etapa, por lo menos de mi vida, es el descubrir realmente el pensamiento de ellos ante Pablo, ¿no? En esta situación de el problema de su nombre, ¿no? El problema que si era o no era judío, si dejó o no dejó el judaísmo, si era vocación o se convirtió. Entonces, creo que esto vendría como a, de repente, sacar algunas piezas del rompecabezas mal armado o mm, encontrar algunas piezas que no podemos encontrar de rompecabezas. claro, claro. Entonces, creo que es importante ir por ahí también. Bien, muy bien. Em, Quiero mencionar dos aspectos más que están en el texto y que en lo que son los estudios paulinos en los últimos años han dado mucho fruto y siguen dando mucho fruto y que creo que son cosas interesantes para tener en cuenta. Por un lado, lo que el autor habla de o menciona como el acercamiento postcolonial o la lectura postcolonial de Pablo. Em, en el caso de los estudios paulinos tiene que ver fundamentalmente con la manera en la que Pablo parece reaccionar en sus textos o su opinión o su posición frente a el Imperio Romano, sin necesariamente mencionarlo de manera explícita en sus cartas. Pero lo que se pregunta en el acercamiento colonial es cómo Pablo se posicionó frente a la propuesta imperial. El Imperio Romano estaba presente en toda la cuenca del Mediterráneo y en gran parte, o una parte importante de esa cuenca mediterránea, Pablo desarrolló su ministerio. El Imperio Romano era, entre comillas, omnipresente en la época de Pablo y mucho más en las grandes ciudades. Sabemos que Pablo desarrolla su ministerio en un contexto fuertemente urbano. Sería imposible que Pablo no tuviera contacto, no tuviera una reacción frente a esa presencia tan importante de Roma en todas las ciudades. En ese sentido, hay algunos autores que han hecho propuestas muy interesantes. Hay un autor que se llama Richard Horsley, que está mencionado en el texto,
Horsley, Richard Horsley. Bueno, tiene muchas cosas escritas en español. Creo que hay dos libros traducidos de él. El que estoy pensando es uno que está publicado por Salterre. Ay, ahora no me voy a acordar, no me acuerdo. Eh, Jesús y el Imperio. Ese es el de Verbo Divino. Ah, Está publicado por Verbo Divino. Pero hay otro que está escrito por él y por otro autor que se llama Silverman. Creo el Evangelio. Bueno, o el Reino y el Imperio, algo por el estilo. Que es sobre la propuesta, la perspectiva de Jesús y por otro lado la perspectiva de Pablo, eh, que se deja ver en el Nuevo Testamento sobre la propuesta del Imperio Romano. Y ahí es donde ponen el foco estas perspectivas. Y lo que plantean estos autores o esta perspectiva postcolonial es que en una actitud fuertemente subversiva, fuertemente resistente, Pablo utiliza muchos vocablos, muchas ideas teológicas, muchos conceptos que vienen del Imperio Romano, que le ofrece el Imperio Romano y que lo resignifica a la luz del Evangelio. De hecho, Pablo, de todo el Nuevo Testamento, Pablo es el que más utiliza el término evangelion, buena nueva. Ahora, Pablo no lo inventa. El término ya era utilizado, evidentemente, es un término que ya existía en el griego koiné, pero que en tiempos de Pablo el término era un término utilizado por la propaganda imperial. La buena nueva o la buena noticia, el Evangelion, era el advenimiento de Roma, era la coronación de César Augusto, era el nacimiento o la llegada al trono del nuevo emperador, como va a ser después la dinastía Flavia con Vespasiano y sus hijos. Pablo toma ese concepto y le da un significado nuevo. La buena nueva que él proclama es la de Jesús. Jesús es la buena noticia. Jesús, el Cristo, Jesús es el Kyrios. Que toda lengua confiese que Jesús es el Kyrios para gloria de Dios Padre. El término Kyrios también es un término mostrado por la misma numismática, la ciencia que se encarga del estudio de las monedas antiguas. Cuando se analizan los vocablos y los títulos empleados para la propaganda imperial, es decir, la propaganda del emperador, y para el culto al emperador, vemos que muchos títulos dedicados al César son títulos que el Nuevo Testamento los asigna a Jesús. Kyrios, Hijo de Dios, Salvador, todo lo que nosotros diríamos que es una lista de títulos cristológicos, bueno, en realidad son términos que eran títulos asignados al emperador. Y esta perspectiva postcolonial nos ayuda a verlo. El hecho de que la teología paulina se centre, por ejemplo, en la muerte de Jesús y especialmente en la cruz, también es una visión muy de resistencia. ¿Por qué? Porque la cruz era un elemento de tortura y de ejecución de aquellos que el Imperio Romano consideraba como personajes que representaban algún tipo de peligro para el imperio. Era un tipo de ejecución que buscaba amedrentar. Pablo toma el símbolo del stauros, de la cruz, y le da un nuevo significado. Esa cruz ahora es un símbolo de victoria.
Pienso siempre en el himno, antes citaba el final del himno de Filipenses 2:11. Ahora pienso en 2:8. Hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo utiliza la figura de la cruz para darle un nuevo significado. Ya no es la cruz, o no es solamente un elemento de tortura romana, sino que es principalmente el lugar de uno de los símbolos más, que después se va a convertir en uno de los símbolos más importantes del cristianismo, la cruz. Símbolo que no lo inventa el cristianismo, sino que son los cristianos los que lo toman del mundo romano. Y otros términos, por ejemplo, términos de los que menciona Carlos Gil, como el término sotería, salvación, el término parusía, ¿no? La venida del emperador, el término eclesía, la comunidad, la asamblea, términos que aparentemente Pablo está tomando del vocabulario romano, del vocabulario de la propaganda imperial y la resignifica. Desde ese punto de vista se aplica la teoría de este autor que mencionamos en la clase pasada, que es James Scott, en esta teoría del libro que en la clase pasada o la anterior, esta obra de este antropólogo, sociólogo que se llama Los dominados y el arte de la resistencia, que una de las estrategias de resistencia de muchos pueblos sometidos es justamente adoptar discursos o símbolos que tienen la intención de oprimir y utilizarlos como una bandera propia. Eh, Voy a dar un ejemplo de la historia argentina no tan reciente como para que nadie se sienta, para no herir ningún tipo de susceptibilidad. Pero cuando en su época ciertos sectores de Argentina utilizaron la expresión cabecitas negras como una expresión peyorativa para hablar de cierto sector social en el pueblo, del pueblo argentino, esa expresión, esa misma expresión, es tomada por esos mismos sectores o por una líder de ese sector, de otro sector político, y lo utiliza, le da un nuevo significado y empieza a denominar a sus seguidores como sus cabecitas negras. Más allá de la posición política de cada uno, lo que quiero mostrar es un ejemplo de cómo una expresión que intenta ser peyorativa, una estrategia de resistencia es tomarla y darle otro significado. Ahora eso, vos me quisiste determinar con una expresión, ahora yo tomo esa misma expresión y la hago propia. Esto se puede aplicar a distintos contextos sociales, políticos e históricos, diría yo, de cualquier época. Eh, Metodista. sí, te diría de cualquier época, grupo y factor. No, Eh, metodismo, metodista, el término peyorativo de los metodistas, los ajá. metódicos. Mira, no sabía esa, la verdad, desconozco. Eh, bueno, es una de las estrategias de resistencia que me parece interesante. Y Ah, sí, sí, dale, dale. no, perdón, digo, yo pensaba, por ejemplo, en otro ámbito que también se da en el religioso, cuando uno ve los cultos afroamericanos y la incidencia del catolicismo y la incorporación de determinadas figuras del propio panteón de las religiones afroamericanas a los santos y santas del catolicismo. Entonces, vos tenés que la Virgen María pasó a ser Iemanjá, Claro. algunos orillás, la figura de Cristo, cosas así. Entonces, ellos podían adorar, o sea, estaban para los católicos adorando, y venerando, mejor dicho, porque no adoran, venerando las imágenes o los santos y santas del catolicismo, entonces no les hacían problema, pero en su interior lo que estaban haciendo en realidad era rendirle el culto a sus propios, a sus propios dioses, ¿no? Ese es un ejemplo tal vez un poco más cercano a un fenómeno
el fenómeno del sincretismo, ¿no? De una mezcla, intencionada o no. Em, Creo yo que es distinta a, o sea, el ejemplo este de este antropólogo Scott, o los ejemplos que suele poner son em, términos o actitudes que quieren ser peyorativos, y Bien. que son tomados por el sector oprimido o el sector señalado de manera peyorativa. Y sí, yo ahora yo sí, soy un cabecita negra. ¿Y cuál es el problema? Y me hago una bandera y me pongo una remera que diga soy cabecita negra. Eso que vos me quisiste denigrar, me quisiste insultar, me quisiste Mm. tratar de manera despectiva, ahora yo lo tomo casi como una bandera de resistencia. Eh, es un Bien, bien, fenómeno. me quedó claro. Yo lo apuntaba yendo un pasito más allá, en donde de alguna forma eso, el sincretismo también es una forma de resistencia, pero Sí, ahora entendí el sí, sentido que sí, lo plantea sí. Scott. Bueno, si vos lo ves desde el pueblo que está siendo evangelizado o que está siendo, sí, que se le está quitando su propia religión para intentar proponerle otra, bueno, de última, está bien, vos me querés hacer esta propuesta, está bien, lo llamo como vos querés que yo le llame, pero en definitiva yo termino riendo el mismo culto, lo único que hago es le cambio el nombre que vos querés que yo le diga. ¿Cómo querés que le diga? ¿Querés que le diga Jesús? Le digo Jesús. ¿Querés que le diga María? Le digo María. Yo termino haciendo exactamente lo mismo. Bueno, podría ser una manera de verlo. Eh, bueno, y la otra, simplemente se las menciono, el acercamiento que él llama desde las ciencias sociales, y ahí también varios autores en los últimos años. Él menciona a Gerd Tyson porque fue un pionero, Tyson, que algunos de ustedes lo han mencionado en algunos de sus trabajos, un libro como Estudios de Sociología en el Nuevo Testamento, y muchos otros, y después muchos otros autores, por supuesto, como las ciencias sociales aplicadas a los estudios paulinos también han permitido conocer, por ejemplo, el estudio de la importancia de las casas romanas y de la organización de la casa y entender la estrategia que es misionera que se deja ver en las cartas paulinas, tratando de comprender cómo eran las llamadas asociaciones voluntarias, muchas veces vinculadas a gremios, es decir, a personas que se dedicaban a la misma tarea y cómo eso era tenido en cuenta también posiblemente en la actividad misionera, cómo era el culto al emperador, bueno, y otras cuestiones como el mundo de los valores del mundo mediterráneo antiguo. Eh, Tal vez uno de los grandes aportes de esta metodología, la perspectiva desde las ciencias sociales, es evitar lecturas anacrónicas o lecturas etnocéntricas, ¿no? Leer las cartas paulinas anacrónicamente, evitar leerlas anacrónicamente, es decir, no leerlas como si hubieran sido escritas ayer, acá a la vuelta, pensando en mí como destinatario, y etnocéntrica pensando, o sea, hacer una lectura de las cartas en donde mi cultura sea la cultura central y en la que yo proyecto al texto, y no que sea el texto y su propio mundo cultural el que, el que proponga sus categorías de lectura. Bueno, muy bien. Hasta acá simplemente una especie de panorama general. Es una clase muy ambiciosa esta. El texto también lo es. Es un texto bastante ambicioso que en pocas páginas quiere hacer una síntesis de distintas líneas de interpretación. Simplemente para ver que, bueno, para muestra basta un botón, hay mucho, mucho que se sigue escribiendo sobre Pablo, que se sigue investigando y que sigue siendo un campo que da lugar para mucho. Nos queda un solo encuentro, que va a ser el del próximo jueves. En ese encuentro ustedes van a poder leer un texto de dos autores que es un libro escrito por dos autores, un autor católico, un autor protestante, que lo escriben en diálogo. El libro se llama El primer Pablo. El autor de origen católico es Jean-Dominique Crozan y el autor de origen protestante se llama Marcus Borg.
Es un libro muy interesante y el capítulo que les voy a pedir que lean y que lo vamos a dedicar en la clase que viene se llama Cómo leer una carta de Pablo, que me parece a mí que sirve como conclusión para este curso. Es un capítulo bastante fácil de leer, así que ánimo con la lectura. Bien, ¿estamos en orden entonces? ¿Vamos bien? Avancen con las lecturas. Ya estuve ahí tomando nota el viernes pasado, me puse al día hasta el viernes con la corrección, la revisión de actividades, de participación en los foros y de las actividades que han enviado. Tienen ahí esta semana y la próxima, es decir, después de la clase, de la última clase, que es la del jueves, una clase más para poder enviar lo que tengan. Obviamente que yo siempre, es decir, para que el aprendizaje pueda darse, el aprendizaje tiene que ser paulatino, ¿no? Hacerse un atracón es como querer estar sin comer durante 2 meses y en la última semana querer morfar lo que no morfaste en 2 meses, ¿no? Casi nunca cae bien la comida, si se come así, pero entiendo que a veces los trabajos y los estudios eh, y la vida hace que uno no pueda cumplir con todos lo que quisiera. Pero bueno, el 25 jueves 25 de septiembre es la última clase y, digamos, podría recibir algunos, bueno, los trabajos, todos o los que le queden hasta el jueves 2 de octubre, sí, octubre. ¿Sí? Bueno, ánimo con todo y nos vemos el próximo jueves. Perfecto. ¿Sí? Un abrazo Excelente. Vale, para todos. Muy bien. muchas Nos vemos. gracias. Gracias, Gracias. Abrazo. profe. Buenas noches. Chau, chau. Chao.